145 y vamos a leer un solo versículo. Hoy, con motivo de nuestra VBS, vamos a aprender acerca de una relación con Dios. Y el Salmo 145, versículo 18, nos da la pauta para que usted y yo, como sus hijos, podamos disfrutar una relación con Dios. Si usted tiene el Salmo 145 a la mano, Salmo 145, versículo 18, y vamos a darle lectura a un solo versículo. El versículo 18 del Salmo 145 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a los que le invocan de veras. Vamos a repetirlo todos juntos. Cercano está Jehová a los que le invocan de veras. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de una relación con Dios, porque el Salmo habla de que Dios está más cerca de nosotros de lo que nosotros podamos imaginarnos. Sabe, hermano, Dios a lo largo de la historia ha buscado tener una relación con el ser humano, y esto no ha cambiado aún en nuestros días. Aún en nuestros días Dios busca tener una relación con nosotros. Ahora, lo interesante de la Biblia es que la Biblia nos enseña que Él siempre ha tomado la iniciativa en buscar una relación. No es que el ser humano busque de Dios, no, Dios busca al ser humano. A pesar de nuestros delitos y nuestros pecados, dice Cristo, Dios viene a buscarnos a nosotros, a pesar de nuestros delitos y pecados. Este salmo fue escrito por David. Y al David afirmar que Dios está cercano a todos aquellos que le buscan, él estaba mostrándonos, escuche bien esto, la disponibilidad de Dios. La disponibilidad de Dios en tener una relación con nosotros. Lo único que necesitamos hacer, dice el salmista, para tener una relación con Él, simplemente es llamarle. Dice él, a todos los que le invocan de veras, llamarle, pedirle, invitarle para que sea Él parte de nuestra vida. No sé si allá atrás me pueden apagar el canal de la música, el canal de la música. Así que buscar, invitarle, pedirle, llamarle, que para que Él pueda tener una relación con nosotros. Note lo que dice la palabra de Dios para todos, la versión palabra de Dios para todos, que está ahí en sus notas. La Biblia dice: el Señor está cerca de todos los que le buscan. Él tiene la disposición, pero usted y yo necesitamos buscarle. Es un error de nuestra parte el pensar que Dios nos va a cerrar la puerta cada vez que usted y yo intentamos buscarle. No, no, no. Él quiere tener una relación con nosotros. Él busca tener una relación con nosotros. Él anhela tener una relación con nosotros. Miren lo que Cristo dijo en Mateo capítulo 7, versículos 7 al 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y el versículo 8 dice: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que se le llama se le va a abrir la puerta. Esa es la relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Jesús nos dice a nosotros que debemos persistir en nuestra búsqueda de Dios. Pedid y siempre pedid, llamad y siempre llamad, tocad y siempre tocad, dice Jesús, para que Él poder tener una relación con Él. Ahora, ¿sabe lo triste de esta historia y lo triste del punto que estamos hablando en esta mañana? Es que el problema es que muchos de nosotros nos rendimos en nuestra búsqueda de Dios. Y algunos se rinden tan fácilmente, incluso después de algunos esfuerzos. Nos rendimos tan fácilmente tratando de buscar a Dios, a pesar de nuestros esfuerzos sinceros. ¿Y sabe a qué conclusión llega todo aquel que se rinde en tratar de buscar a Dios? La conclusión a la que llega es difícil encontrar a Dios. ¿Ha escuchado usted a alguien decir eso? ¿Cuán difícil es buscar a Dios? ¿Cuán difícil es encontrar a Dios? ¿Cuán difícil es seguirle? Mire, para llegar a conocer a Dios debemos tener la determinación y tomar la decisión de tener una relación con Él. Jesús asegura aquí que nuestros esfuerzos van a ser premiados, dice Él. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. O sea, cada vez que usted pida se le va a dar, cada vez que usted llama, usted se le va a responder, y cada vez que usted toque, a usted se le va a abrir. O sea, sus esfuerzos, dice Cristo, van a ser premiados. Vamos a ser premiados por cada uno de nuestros esfuerzos. Así que
No se rinda, hermano, en su afán de buscar de Dios, porque Él está más cerca de lo que usted se imagina. El comentarista Matthew Henry decía, hablando acerca de esto, de una relación con Dios, él decía que Él, refiriéndose a Dios, está preparado para oír y contestar las oraciones de su pueblo. Él está presente en todo lugar, pero está más cerca de aquellos en forma especial, como no lo está de los demás. Él, decía Matthew Henry, está en sus corazones y allí mora por fe y ellos viven en Él. Él está cerca de los que le invocan para ayudarles en tiempos de necesidad. Así que en la Biblia no encontramos a un Dios que está distante, un Dios que está lejos, aunque muchas veces pensamos así de Dios. Juan Calvino decía que las opresiones y las aflicciones hacen que el hombre clame, y los clamores y las súplicas hacen que Dios escuche. Hacen que Dios escuche. En la Biblia, hermanos, constantemente encontramos y vemos a Dios tratando de salvar a la humanidad. Pero también nos encontramos, les dije hace un momento, con la triste realidad de que el ser humano, en lugar de mejorar su relación con Dios, se aleja de Él. Dios corre hacia el ser humano y el ser humano corre de Dios. No corre hacia Dios, Él corre de Dios. En lugar de correr hacia Él, corremos de Él, huyendo de Él. En lugar de refugiarnos en Él, buscamos refugio en cualquier otra cosa. Y déjeme decirle que eso no es todo, sino que a pesar de que corremos de Él, hasta nos sentimos orgullosos de eso. Fíjese nada más. Le voy a contar que una vez estábamos en una célula aquí en Ripley, y una señora que antes venía a la iglesia, a la hora de las peticiones, usted sabe que cada vez después de cada célula decimos, ¿alguien tiene alguna petición o alguna acción de gracias que le gustaría compartir? Esta señora dijo lo siguiente, y está literal, no sé si alguien más estuvo allí, pero yo estuve allí. Esta señora dijo: miren, yo doy gracias a Dios porque siempre me va bien y ni a la iglesia voy, dijo. ¿Se da cuenta? Corremos de Dios y nos sentimos orgullosos de ello. Y todos los hermanos se quedaron viendo uno con el otro, ¿verdad? Callados. Y la señora seguía hablando y diciendo: ni a la iglesia voy y siempre me va bien. Bueno, el final de la historia no es que siempre le fue bien. 3 de sus hijos pasaron por divorcios trágicos. ¿Y usted me viene a decir que le está yendo bien? No, ¿sabe por qué? Dios busca tener una relación y los seres humanos huimos de tener una relación con Él. Miren lo que Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 18. Yo soy, dijo Cristo, el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y ese es el Dios que quiere tener una relación real, personal y práctica con cada uno de nosotros. Probablemente usted se pregunte: ¿pero es posible tener una relación así con Dios? ¿Es posible tener una relación con Él? ¿O qué tan cierto es llegar a tener una relación con Él de esta manera? Bueno, comúnmente lo que la mayoría de las personas busca antes de tener una relación con Dios, ¿sabe qué es? Es un favor de Dios. Señor, ¿tú me ayudas? Entonces yo tengo una relación contigo. Es por eso que tenga cuidado cada vez que esté pasando por alguna dificultad y usted le diga: Dios, sácame de esto, y luego yo. Cuidado con lo que pone después de esa frase, porque lo que primero usted busca de Dios es un favor de Él. La gente hoy en día clama por un milagro en lugar de clamar por una buena relación con Dios. Buscamos un favor, buscamos sacarle algo a Dios. A ver, Dios, ¿qué tú tienes para mí? En lugar de preguntarse usted mismo: Dios, ¿qué yo tengo para ti? Cuidado con lo que usted ponga después de esa frase: Dios, sácame de esto, y yo, es lo que usted vaya a hacer. Miren, mucha gente ni siquiera ha pensado en la posibilidad de relacionarse de esta manera con Dios, y mucho menos los grandes beneficios de tener dicha clase de relación. Muchos tienen la idea de Dios como un ser distante, les dije, pero en la Biblia no hay tal cosa. Ahora, no voy a juzgar a nadie que piense de esto, porque note lo que dice el Salmo 38, 21. Y el Salmo 38, 21 habla de un Dios distante. No me abandones, oh Señor, no te quedes lejos, Dios mío.
nos habla de un Dios que está lejos, de un Dios que está distante. Mire lo que dice el Salmo 71:12. Oh Dios, no te quedes lejos, Dios mío, por favor, apresúrate a ayudarme. Y aunque el pensamiento de muchos en esta tarde probablemente es el mismo que el salmista tiene en esta ocasión, un Dios que está alejado de él, un Dios que está lejos de él, bueno, la verdad, déjeme decirle que es otra. Dios está más cerca de lo que podemos imaginarnos, buscando constantemente tener una relación real, personal y práctica con cada uno de nosotros. Pero lo cierto es que lo primero que Dios quiere buscar con nosotros es una relación guiada en relación o basada en el amor. El profeta Oseas escribió en el capítulo 11, versículo 4: con lazos de ternura, dijo Dios al pueblo por medio del profeta, con lazos de ternura, con cuerdas de amor, los atraje hacia mí, los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho, un niño que está pequeñito. Me incliné a ellos para darles de comer. Así de importante nos ve Dios y la clase de relación que Él quiere tener con nosotros. Y así de emocionado está Él por tener esa relación con cada uno de nosotros. Pero David en el Salmo 145:18 nos da la clave que no podemos ignorar, y es que para poder disfrutar de una relación con Dios, escuche bien lo que dice la segunda parte del versículo 18: cercano está Jehová a todos los que le invocan. Ahora nota la segunda parte: a todos los que le invocan de veras. ¿Qué significa eso? Bueno, para buscarle o para tener una relación con Dios, yo tengo que buscarle con sinceridad. Sé sincero, hermano. Sé sincero a la hora de buscarle. No con hipocresía, sino reconociendo quién realmente es Él. No se imagina cuántas veces he hablado con personas, matrimonios que tienen problemas de años y vienen a la iglesia únicamente para que Dios les arregle su problema matrimonial. ¿Sabes qué les digo yo? No, la cosa no funciona así. La cosa no funciona así. La cosa es buscar a Dios con sinceridad. Y mientras yo le busco con sinceridad, todas las demás cosas van poniéndose en su lugar. Pero no buscar a Dios simplemente por un favor. Mire, usted puede engañar a quien usted quiera, pero a Dios, a ese no se puede engañar. A Él no lo podemos engañar. Si usted quiere tener una relación con Dios, tiene que buscarle con sinceridad. Ahora, ¿qué clase de relación Dios quiere tener con nosotros? Bueno, en primer lugar, ahí en sus notas, y ya les he dicho las 3 palabras, pero en primer lugar, Dios quiere tener con nosotros una relación real. Una relación real. Al igual que su propia existencia, es la clase de relación que Dios quiere tener con nosotros. Una relación real, porque Dios es un Dios real. Dios es real. Eso fue lo primero que Dios le recordó al pueblo cuando estos entraron a la tierra prometida. Ellos debían tener en mente que Dios, el Dios que los había sacado de Egipto, era un Dios real. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué está diciendo ahí? Dios es real. Dios es real. La versión Dios habla hoy dice: el Señor nuestro Dios es el único Señor. Dios quería que el pueblo reconociera que fuera de Él no existía nadie más. Y muchas religiones antiguas creían en muchos dioses, pero los hebreos tenían una característica distintiva, y esa era que ellos creían en un solo Dios, en el Dios creador. Y ese mismo Dios que se había mostrado en muchas formas a ellos, simplemente para hacerles ver cuál real era Él. El pueblo tenía que tener siempre presente que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob era el Dios de toda la tierra, era el Dios real, el único Dios verdadero. Ahora, esto es importante para Israel, al igual que es importante para nosotros también. Pero déjenme decirle que para ellos era de más importancia, y les voy a dar la razón. Lo único o lo último que ellos podían tener en la vida era a los pueblos donde llegaran a creer en los dioses que los pueblos tenían. Por eso era importante esta frase para Israel: nuestro Dios es
único, es real. Porque ellos iban a entrar en diferentes naciones, en diferentes pueblos, donde cada pueblo y cada nación adoraban sus propios dioses. Y lo último que ellos tenían que hacer era creer lo mismo que estas naciones creían. Pero tanto en ese entonces como ahora, la gente prefiere depositar su confianza en cualquier cosa menos en Dios. Creer en cualquier cosa menos en Dios. En el Salmo 27 dice: algunos confían en sus carros de guerra, otros confían en sus caballos, pero nosotros, dice el salmista, solo confiamos en nuestro Dios. Ese Dios real en quien podemos confiar es el mismo que busca constantemente tener una relación con nosotros. ¿Se recuerda usted que Adán y Eva tuvieron esa clase de relación con Él? Siendo ellos la primera pareja creada, dice la Biblia que ellos disfrutaron de una relación especial con Dios, una relación real, tan real como el mismo mundo que el Dios había creado para ellos. En Génesis capítulo 3, versículo 8 dice: y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire libre, al aire del día. Imagínense, Adán y Eva disfrutaban de la presencia de Dios todos los días. Dios bajaba a la tierra a morar con ellos, caminaba con ellos, se reía con ellos, platicaba con ellos. Ellos disfrutaron de una relación real. Dios sigue, hermanos, amándonos a pesar de nuestras faltas. Pero lamentablemente la relación que Adán y Eva tuvieron con Dios de real se rompió debido al pecado. Y Adán y Eva, después de gozar del privilegio de caminar con Dios, de disfrutar de su presencia cada día cuando Dios bajaba a la tierra, en lugar de tener una relación con Él real, ahora se estaban, dice la Biblia, escondiendo de Él. Note lo que sigue diciendo el capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Versículo 8. Y el hombre y su mujer, subraya esto por favor, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Hermanos, Dios sigue amándonos a pesar de nuestras faltas. Dios sigue buscándonos a pesar de nuestros pecados. Y sabiendo que Él lo que había hecho, es decir, Dios sabía lo que el ser humano, lo que el hombre y la mujer habían hecho, Dios quería tener una relación con ellos. Ellos habían fallado. Y esto implicaba que ellos necesitaban estar separados de la presencia de Dios. Pero note esto. Fue el mismo Dios quien proveyó de un medio para su perdón. En Génesis capítulo 3, versículo 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios tomó la iniciativa para proveer una salida para nuestros errores. En la historia de la redención, en las Escrituras, Dios buscando al hombre, teniendo una relación con él, y lo hará posible al llevar a cabo su plan. Miren, Jeremías capítulo 1 versículo 5 dice: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que te diese por profeta a las naciones te santifiqué, y luego entonces cumplí mi propósito en ti. Te di por profeta a las naciones. Antes de que naciéramos, Él ya había pensado en nosotros. Su plan estaba estipulado. Él buscaba tener una relación con nosotros, y muchos hoy en día piensan que Dios está tan lejos y tienen la idea de que la relación con Dios es imposible. Hermanos, Dios sabía el día en el que usted se iba a arrepentir de sus pecados. ¿Sabe por qué? Porque Él quería tener una relación especial con usted, una relación real. Para la gente hoy en día, la idea de tener una relación con Dios es imposible. El salmista experimentó la relación con Dios, y esa idea de la imposibilidad a lo que se hizo posible. Mira el versículo 1 del capítulo 10. Y quiero que usted vea el cambio de perspectiva del salmista en estos dos versículos, escritos por el mismo hombre, escritos en la misma situación. Versículo 1 dice: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación?
¿De qué nos habla el versículo 1? Nos habla de un Dios que está escondido, nos habla de un Dios que está lejos, nos habla de un Dios que está aparte del salmista. Pero más adelante en el versículo 17, note lo que él dice: Señor, tú escuchas la oración de los humildes, tú los animas y los atiendes. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué ocurrió en el intermedio? ¿Qué ocurrió en el versículo 1 al versículo 17? ¿Qué ocurrió? Lo que ocurrió fue que el salmista se dio cuenta de que Dios no va a estar lejos, sino Él está más cerca de lo que nosotros imaginamos. Bueno, sin duda alguna, la perspectiva del salmista cambió, porque cuanto más conocemos a Dios, escuche bien esto, más cuenta nos damos de cuán real Él es en nuestras vidas. Él nos ama con un amor incomparable y constantemente está buscando tener una relación con nosotros. ¿Se recuerda de la señora que no iba a la iglesia y a pesar de eso le iba bien? Dios quería tener una relación con ella también. Mire, Pablo quiso que los griegos aprendieran esta verdad. Y cuando estuvo en Atenas, en Hechos capítulo 17, recuérdense que Atenas era el centro de la adoración griega en aquella época. Todos los dioses vivían en un lugar que se llamaba el Olimpo. Pablo tuvo la oportunidad de predicarles del Dios real. Y mientras Pablo entraba en la ciudad, él vio todos los monumentos a todos los dioses, pero él se percató que había un monumento o un estrado que no tenía ningún dios. Y la escritura que decía ese estrado era: al Dios no conocido. Los griegos decían: por si hay algún Dios que se nos escapó, ese Dios entra en este lugar. Y miren lo que dice Hechos 17, versículo 23. Cuando Pablo se le da el tiempo para predicar, él dice lo siguiente: porque pasando, dice él, y mirando vuestros santuarios, hallé que también hay un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido. Ellos decían: por si se nos escapó alguno, aquí va a entrar él. Y note lo que él dice: y al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, a él es de quien yo les predico. Y Pablo aprovechó la oportunidad para enseñarles la clase de relación que Dios quería tener con ellos, una relación real. El doctor MacArthur, hablando de este evento de Pablo en Atenas, dice que los atenienses eran supersticiosos y creían en poderes sobrenaturales que intervenían en el mundo gobernado por las leyes de la naturaleza. Pablo tuvo la oportunidad de presentarles al Dios creador, quien podía ser conocido, al Dios no conocido. Él dice: a ese que ustedes no conocen, déjenme decirles que sí se puede conocer. El Dios real, el Dios al cual todos podemos conocer. Fíjese, lo interesante de este evento en Hechos capítulo 17, cuando Pablo está en Atenas, es que note lo que dice el versículo, el último versículo del pasaje. En Hechos 17:34 dice: pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Muchos de los griegos que adoraban a toda esta cantidad de dioses encontraron una relación real con el Dios no conocido. Entre ellos estaban dos hombres prominentes. Bueno, uno de ellos llamado Dionisio, un miembro del concilio, y una mujer llamada Damaris, que más adelante se vuelve a mencionar en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque Dios busca tener una relación real. Ahora, note en segundo lugar, hablando de una relación con Dios, Dios busca una relación personal, real, pero ahora Él busca una relación personal. Dios es uno y Él busca tener una relación personal con cada uno de nosotros. Mire, una de las bendiciones de conocer a Dios es la oportunidad de tener una relación personal con Él. Dios nos busca de forma personal y de manera que nunca pudiéramos entender. Así es como Él obra. Él ha usado muchas circunstancias en su vida para que usted pueda conocerle. Él ha usado muchos problemas en su vida para que usted tenga una relación personal con Él. El Salmo 34:18 dice: el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. ¿Se da cuenta de esas palabras? Dios se acerca a aquellos que tienen el corazón hecho
pedazos. Dios es personal, especialmente cuando deseamos poder escapar de los problemas. Dios es personal. Escapar de la angustia, escapar del dolor, escapar de la pérdida, de la tristeza, del fracaso, incluso de aquellas pequeñas frustraciones diarias que constantemente nos quitan la paz. Dios es personal. Estas cosas que les acabo de decir, la angustia, el dolor, la pérdida, la tristeza, el fracaso, las frustraciones, vienen como pequeños proyectiles a nuestra vida para querernos hacer daño. Pero en medio de ese dolor, Dios es personal. Dios es personal. Dios promete estar, dice el versículo 18 del Salmo 34, Dios promete estar cercano a los que tienen el corazón hecho pedazos. Él es la fuente de nuestro poder. Él es la fuente de nuestro valor y sabiduría para ayudarnos a pasar a través de esos problemas. Y en ocasiones, no siempre Él evita que nosotros pasemos por esos problemas, pero en ocasiones Él permite que usted y yo pasemos por esos problemas. Miren lo que dice el Salmo 16:8. Sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. ¿Sabe qué? Eso nos habla de un Dios personal. Y al decir que Él no va a ser sacudido, cuando el salmista dice que Él no va a ser sacudido, este salmo fue escrito por David. David expresa el sentido de seguridad único que experimentamos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Dios. Dios no siempre, hermanos, nos evita de experimentar circunstancias difíciles. Pero aquellos que no creen tienen desesperanza acerca de esas cosas. Es decir, cuando la confusión viene a sus vidas y no entienden el verdadero propósito de Dios, se amargan. Mire, cuando un cristiano no entiende el propósito de Dios en su vida, es un cristiano que va a acabar amargado. Porque no entiende por qué Dios hizo lo que hizo. No entiende por qué Él pasa por donde pasa. No entiende el plan o el propósito de Dios en esa circunstancia. No cree en un Dios personal. ¿Sabía usted que todos los grandes héroes de la Biblia gozaron de una relación personal con Dios? Y como resultado de esa relación personal vivieron experiencias únicas en su vida. Abraham fue un hombre que gozó de esa clase de relación con Dios y vivió una experiencia única en su vida. Tan grande fue su experiencia que la Biblia dice que a él fue el único a quien Dios le ha llamado, o a que la Biblia le llama el amigo de Dios. En Santiago capítulo 2 versículo 23 dice: y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado, subraya esto por favor, amigo de Dios. A nadie más se le llama así. En segunda de Crónicas 27, cuando el profeta habla, él dice: Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de la tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de, subraya esto, Abraham, tu amigo para siempre? En Isaías 41:8, Dios hablando por medio del profeta, la Biblia dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Dios buscó tener una relación personal con Abraham y fue como consecuencia de esa relación que se le llama su amigo, amigo de Dios. A ningún otro personaje, les dije, se le describe así, como amigo de Dios. Abraham fue un hombre privilegiado, pero en su misericordia, por medio de Cristo, aparte de Abraham, Dios nos hace la invitación a nosotros para ser sus amigos. En Juan capítulo 15, versículos 14 al 15 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es una invitación de Dios a nosotros para ser sus amigos. Versículo 15: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamo amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer a ustedes. Y como Jesucristo es Señor y amo, Él debiera llamarnos a nosotros siervos, pero Él dice aquí: ahora yo los voy a llamar amigos, demostrando una relación personal que Él busca tener con nosotros. Mire, esta frase,
amigos de Dios, o el ser amigos de Dios, usted y yo, debiera de darnos consuelo, seguridad. Seguridad de que el Señor nos ha escogido para ser sus amigos. Jesús nos pide simplemente que obedezcamos. Dice el versículo 14: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Otro ejemplo de una relación personal, si usted lo quiere anotar ahí, es la experiencia que Moisés tuvo con Dios. Fue única. Cuando Dios llama a Moisés para la misión de sacar a su pueblo de Egipto, lo hace por medio de una zarza. Y déjeme decirle que las zarzas eran comunes en aquella época. Ellos vivían en el desierto. ¿Y qué era una zarza? Una zarza no era más que un montón de ramas secas. Salían en cualquier lado, crecían en cualquier lugar. Es más, el hecho de que la zarza se prendiera en fuego también era algo común. Vivían en el desierto. Las zarzas eran ramas secas. El calor muchas veces hacía que estas ramas se encendieran. Pero ¿sabe qué es la peculiaridad del llamado de Dios a Moisés? Que la zarza no se consumía. Éxodo capítulo 3, versículo 2. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego común, pero la zarza no se consumía. Si usted entiende, cuando le da fuego a un montón de ramas secas, eso se va a acabar, es vano, es un pasón de fuego nada más. Pero esta zarza mantenía su llama. Dios quería mostrarse a Moisés de una forma personal y única. ¿A cuántos personajes conoce usted que Dios haya hablado de una zarza? A ninguno, porque Dios fue su llamado único, así como también fue su relación con Él. Dios busca tener una relación personal para con todos por medio de cumplir su propósito por el cual Él nos creó. En el Salmo 139 del 1 al 3, David, siendo él el escritor de este salmo, escribe: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿Sabe? Esa es una relación personal. Dios conoce todo de nosotros. El comentarista F.B. Meyer, hablando de este salmo, decía que el salmista habla como si solo hubiera dos seres en el universo: Dios y Él mismo. ¿Qué significa eso? Una relación personal. El problema con muchos de nosotros es que dejamos que la tristeza de la vida, el cansancio, la depresión, el fracaso, o muchas veces nuestras faltas o nuestra falta de perseverancia nos impida de mejorar nuestra relación con Él. ¿Cuántos en alguna ocasión no hemos venido a la iglesia y nuestra línea es porque estoy cansado? ¿Sabe qué? Usted está poniendo el cansancio como un impedimento para su relación con Dios. Muchos no vienen a la iglesia porque estamos tristes o estamos deprimidos o estoy en el fracaso de la vida, y estamos dejando que esas cosas se pongan entre medio de nosotros y la relación personal que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Ahora, nota en tercer lugar, Dios quiere tener una relación con Dios. En tercer lugar, Dios quiere tener una relación práctica, una relación real, una relación personal y una relación práctica. Mire, nuestra relación con Dios no es complicada. La relación con Dios es práctica. Nosotros somos los que la hacemos complicada. Y esa relación práctica que Dios quiere tener con nosotros por medio de su presencia en nuestras vidas es real, es personal y es práctica. Dios es un Dios práctico. Y al momento de gozar de esa clase de relación, esta nos da seguridad cuando estamos pasando por los valles oscuros de la vida. ¿Se recuerda? El cansancio, la depresión, los fracasos de la vida. En el Salmo 23, 4, estoy seguro que usted se sabe este versículo, dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo no voy a temer, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado
me infundirán aliento. Ahora, note la primera frase de ese versículo. Aunque ande. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a pasar por los valles, hermano. Subráyelo, anótelo. Vamos a pasar por esos valles de sombra y de muerte. Los valles de sombra y de muerte, dice David, son una realidad en nuestra vida. Vamos a pasar por los valles de sombra y de muerte. Ahora, déjeme darle un ejemplo. Jacob sintió ese valle de sombra y de muerte, pero también sintió esa clase de seguridad que David expresa aquí cuando dice: yo no voy a temer mal alguno porque tú estarás conmigo. Jacob sintió esa clase de valle de sombra y de muerte, pero Jacob también sintió esa clase de seguridad, y esa seguridad le dio aliento. Recuérdense que Jacob es este personaje que engañó a su hermano, vendiéndole su primogenitura o comprándole su primogenitura, y no solamente engañó a su hermano, sino también engañó a su padre al tratar de agarrar una bendición que no le correspondía. Y no solamente eso, sino que también mintió acerca de quién era él, de su identidad y todas las circunstancias. Mire, a pesar de sus errores, dice la Biblia que Dios iba a cumplir su propósito en él. Y estas son cosas que como seres humanos no entendemos. ¿Cómo es posible que Dios vaya a bendecir a alguien que mintió, a alguien que robó, a alguien que engañó? Bueno, hermanos, es el propósito de Dios el cumplir su plan perfecto en la vida de este hombre. Dios quería tener una relación práctica con Jacob, a pesar de sus errores. Bueno, si usted recuerda la historia, Jacob, desconcertado y turbado, sin saber qué hacer, porque su hermano ahora lo estaba persiguiendo para matarlo, él recibió instrucciones de su padre, que le dijo en Génesis 28, 2 y 3: vete inmediatamente a Padam Aram, donde vive Betuel, tu abuelo materno. El hermano de tu mamá, Labán, vive allá. Cásate con una de sus hijas, y que el Dios Todopoderoso te bendiga y te dé muchos hijos, para que así te conviertas en padre de muchos pueblos. Él tuvo que salir, dice la Biblia, huyendo, como si fuera un criminal. Ahora note que él huía de su hermano y huía de sus errores. Huía de su hermano y huía de sus errores. ¿Se imagina vivir en esa condición? Él huía de aquel que quería hacerle daño, pero también huía de sí mismo. He conocido personas que van por la vida huyendo de su pasado. Y cuando usted huye de su pasado, tenga cuidado, porque el pasado siempre va a estar allí. La gente ignora que su pasado siempre va a estar allí. Y es triste encontrar personas que saben de Dios, pero no tienen ninguna relación personal con Él, y como resultado tampoco disfrutan de la seguridad de su presencia. Siguen huyendo, huyen de su pasado, de sus decisiones, de sus errores, o incluso muchos hoy en día huyen de haber rechazado a Dios. La pregunta es si usted hoy está huyendo de algo. Bueno, en medio de su escape, la Biblia dice que Jacob llegó a cierto lugar y, cansado de la jornada, recuérdese que él se quedó en el campo y durmió bajo las estrellas, y dice la Biblia que tomó una roca y la puso por almohada. Pero esa noche su turbación se iba a acabar. Dios estaba a punto de mostrarle a él la forma práctica en la que Dios es. En un sueño le dijo en Génesis 28:15: además, Jacob, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas, y llegará el día en el que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte lo que te he prometido. Imagínese un hombre que está huyendo de su pasado, huyendo de su hermano, huyendo de sus decisiones, huyendo de sus errores. Escuchar a Dios decir: yo voy a estar contigo. Así de práctico es Dios. El doctor MacArthur, déjeme citarlo nuevamente, porque él habla acerca de este sueño o esta visión que Jacob tuvo, y él dice que esta promesa fue sumamente oportuna, consoladora y llena de certidumbre, que permaneció guardada en el corazón de Jacob
durante toda su vida. Dios es práctico. Y esa misma promesa puede darle consuelo a usted, me da consuelo a mí, seguridad y descanso, porque está hecha para nosotros también. Hermanos, Dios busca tener una relación práctica con nosotros por medio de su presencia. Al igual que lo hizo con Jacob, Dios va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Vamos a conocer su voluntad cuando disfrutemos de esa clase de relación. Y déjeme darle un último ejemplo, hablando de esa relación práctica que Dios quiere tener con nosotros. Moisés estaba agotado, cansado de la situación, y no solamente cansado de lo que estaba viviendo, sino que Moisés también estaba cansado de la gente que estaba alrededor de él. ¿Alguna vez usted se ha cansado de los que están alrededor suyo? Mire, si usted no se ha cansado de los que están alrededor suyo, probablemente porque usted es el que cansa a otros. Pero Dios muchas veces permite que hay gente a nuestro alrededor que canse nuestra vida. Esa gente que se queja constantemente. ¿Ha tenido usted? En el trabajo usted los escucha y todo el tiempo se están quejando y quejando. Y probablemente si usted nunca se ha cansado es porque usted es el que cansa a otro. Pero Moisés estaba cansado. Moisés no estaba cansado de la gente en sí, sino de las quejas de la gente. Moisés estaba cansado de los problemas que la gente le presentaba. Como alguien dijo, no es lo duro sino lo tupido que viene en la vida. Y esa clase de circunstancias nos quitan el sueño, nos inquietan. Y por si fuera poco, Dios le da un anuncio a Moisés y le dice: mira, donde tú vayas a ir, yo no voy a ir con ustedes. Éxodo 33, 2 y 3. Voy a enviar un ángel, dice Dios en el versículo 2. Enviaré un ángel que va delante de ti para expulsar a los cananeos, a los amorreos, a los hititas, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Versículo 3: suban a la tierra donde fluye leche y miel. Aquí está el pero sin embargo, yo no los acompañaré. Y quiero que haga un círculo, por favor, esa frase. Yo no los voy a acompañar. ¿Qué significa eso? Yo no voy a ir con ustedes. ¿Usted puede imaginarse al cansancio de Moisés, a la condición de Moisés, y que todavía le caiga esta roca encima diciéndole: Dios, yo no voy a ir contigo? Voy a enviar aún mi representante, pero yo no voy a ir contigo. ¿Sabe qué fue lo único que le quedó a él? Clamar, hermano. Cuando usted sienta la presencia de Dios lejos de usted, la clave es: clame por ella. Clame por ella. Clame por ella. Moisés no dudó en clamar a Dios por su presencia. Él buscó tener una relación práctica que por tanto tiempo había disfrutado. No importa lo que queramos emprender en la vida o las decisiones que tomamos en nuestra vida, si Dios no va con nosotros, mejor no vayamos a ningún lado. Mejor no nos movamos si Dios no va con nosotros. ¿Sabe? La consecuencia del clamor de Moisés está en el capítulo 33, versículos 13 al 15. Y note las palabras de Moisés al clamar a Dios: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Versículo 14. Entonces Dios le dijo: mi presencia irá contigo y yo te voy a dar descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, entonces no nos saques de aquí. La respuesta inmediata de Dios vino y le dijo: mi presencia va a ir contigo. Y todo este cansancio que sientes, no te preocupes, yo te voy a aliviar de él. La frase inicial se traduce literalmente: mi rostro irá contigo. Mi presencia irá contigo es: mi rostro irá contigo. Tal y como lo había prometido meses antes frente a la zarza, cuando hizo el llamado de sacar al pueblo. Hermanos, Dios le aseguró a Moisés que su presencia le iba a acompañar. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios práctico y Dios quiere tener una relación real, personal y práctica con cada uno de nosotros. Bueno, termino con esto.
Sin duda alguna, todos los que estamos aquí necesitamos disfrutar de esa clase de relación. Y ese es un buen motivo para buscarla diariamente. El Salmo 145, 18 dice: el Señor está cerca de los que le buscan, de los que le buscan con sinceridad. ¿Tiene usted una relación personal con Dios? ¿Disfruta usted de esa relación real, personal, práctica con Él? Esa es la clave para disfrutar de la vida que Él nos ha dado y para disfrutar de todas aquellas cosas que Él provee en nuestra vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de escuchar un mensaje como este. Gracias porque a pesar de las circunstancias que podemos enfrentar en la vida, eres tú, Señor. Eres tú, Señor, quien desea tener una relación con nosotros. Tú nos buscas constantemente y aún en medio de nuestro pecado hay una voz dentro de nosotros, el Espíritu Santo hablando a través de nuestra conciencia, que nos dice: esto está mal. Dios quiere tener una relación con nosotros. Gracias, Señor. Gracias por pensar en nosotros. Gracias por buscarnos. Gracias porque no lo merecemos, pero tú estás allí para nosotros. Y aunque andemos en el valle de sombra y de muerte, eres tú quien nos da la seguridad. Eres tú quien nos da la paz. Eres tú quien permite que disfrutemos de esa relación práctica, real y personal contigo, mi Dios. Tú eres a quien debemos acudir. Hermano, Dios quiere tener esa clase de relación con usted. No corra de Él. No corra de Él. Tal vez usted corrió de Él cuando estaba en su país. No corra de Él. No hay lugar donde usted se pueda esconder y Dios no lo vaya a encontrar. Este es el tiempo para evaluar nuestra relación con Él. Este es el tiempo para que usted piense en la clase de relación que usted tiene con Dios. Y hágase la pregunta: ¿es real? ¿Es personal? ¿Es práctica? Y si esas tres palabras no están incluidas, es el momento para decirle: Dios, esta es la clase de relación que yo quiero tener contigo. El apóstol Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Señor, gracias por tu palabra, porque ella es vida y es verdad. Porque solamente tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Ayúdanos, Señor, en nuestro diario caminar a tener la clase de relación que tú nos has presentado en esta hora, Señor. Por las próximas semanas vamos a aprender de hombres y mujeres que tuvieron una relación contigo. Ayúdanos a mostrar la clase de relación que yo tengo que tener contigo. Una relación real, personal y práctica. Que ese sea nuestro llamado cada día, Señor. Bendice tu palabra y bendice lo que hemos aprendido en esta hora. En el nombre de Jesús.